bien llegados y bien llegáis a un nuevo capítulo, nuevo, antiguo, no lo sabemos, pero por lo menos de la segunda temporada de Cartollazos. Hoy vamos a hablar de un clásico dentro de los juegos de cartas y de tablero, principalmente en grupo, ¿vale? El Black Stories, que tiene casi más expansiones que Digimon. O sea, aquí la de mi madre, hay un montón de ellos. Este en concreto y el de Crímenes Reales. Consiste básicamente en que yo, como el máster del juego, voy a hacer unes entrugues aquí a nuestro inestimable amigo el becario. No llegue que se llame becario, sino que llegue a ver es el becario. Necesitamos a uno y, oye, qué mejor que este chaval para que tenga ahí un buen comienzo, un buen entamo dentro del mundo del audiovisual, ¿no? Normalmente este juego es mínimo para 3 personas, ¿no? Una persona que conoce la historia que se va a tratar, la historia oscura de la que se va a hablar, y 2 personas o más que van haciendo entrugues a las que yo solo puedo contestar sí o no. Faltanos una persona, pero bueno. Cámara, vienes con nos, ¿no? ¿Cómo que no? Me cago en Dios, ya verás cómo vienes. Venga, hala, siéntate ahí. Venga. Esto no. No. ¿Para qué te pagamos? Para grabar. Para grabar, efectivamente, para jugar. Muy bien. Así me gusta. Bueno, ya tenemos aquí el trío Calavera, el Menage à Trois, como quieras llamarlo. Preparados. Mira, está haciéndose ahí un primer plano. Vale. Yo ahora digo el nombre del crimen, cómo se titula el crimen, y una pequeña descripción. La venganza de Capellín Colorado. Él no fue consciente del crimen y solo hiciera lo mismo que hicieron los sus antepasados. Si casi condenáronlo a morrer na forca. ¿Lleves que siglo? No. ¿Es un crimen contra humanos o animales? No puedo contestar eso con sí o no. Ah, es Tendrías verdad. que preguntar, Es contra ¿hay un humanos. crimen contra humanos? Es verdad. Sí. ¿Y era francés? Sí. Creo que sé por dónde puede ir. ¿Formaba parte de la realeza? No. Y no sería relevante. ¿Tiene algo que ver con la clase social? No, realmente no. ¿Usaba algún tipo de herramienta o arma? Matízalo un poco más. ¿Usaba Voy a ayudarte yo. Si yo mato a una persona a puños, ¿empleo herramientas o armas? Pues podría decir que empleo los míos puños como armas. No, claro. Entonces, ¿usaba sus manos para matar? No. Puedes hasta dar un paso más atrás. ¿Y era un hombre? No. ¿Ves? Yo para mí que ya dieron con la tecla. Hostia. A ver, tenéis la huevo. Vale. Vuelvo otra vez. No era consciente del crimen y solo hiciera lo que hicieron los sus antepasados. Si que así condenáronlo a morrer na forca. Lo de morrer na forca y es lo que me despisa. A mí también. Si ya sabéis que no es este ciego, Sí, pero sí, y si ya no es sabéis humano. que no es humano, pon sí que así. Magar de que no me tocara que lo mandaran a la forca, mandaron a la forca. Ya sabéis que no es humano. Hay más preguntas, aunque sean muy sencillas. ¿Era un perro? ¿Viste lo del reverso de la carta? No. Wait a minute. Casi. Y yo. Era un yogo. Sí. Sí, pero... De cabello, sí. Claro, por eso lo de Caperucita Roja. Efectivamente, el asesino era un yogo. Condenaron en el siglo XVII por causar destrozos en una casería y atacar a seres humanos. Entre los siglos XIII y XIX, en Francia y otros países, y era per común procesar, no de procesar de meterlos en una salchicha y en tripes, procesar de como se emplea para meterlos a la cárcel y demás, procesar animales
por diversas ofensas como infanticidio, transmisión de enfermedades o robo de comida. Yo no me esperaba acertarlo. Esto no va en pospo, ¿eh? Pensábamos que iba a ir en pospo y no fue. Y a poco que empieces a ver un poquitín los que hay, van ocurriéndose cosas cada vez más locas. Porque claro, cuando estás pensando en asesinos, dices tú, nada, lo típico, un yoku, uno que escapó de la cárcel, que en caso de maltratar y tal, pero bueno, llegas hasta el punto de que la primera pregunta sería, ¿la persona que murió y era el asesino? Y ya empiezas ahí a afilar. ¿La persona y era humana? Porque puede ser cualquier cosa. Alegróme de estar aquí en tu programa y de verdad, voy a aprovechar que todos los cascos, la cámara y todo, y tengo que decir de verdad, desde lo más fondo de mi coral, que te cambies de arriba, que hay que grabar aquí, sí, pero cámbiate ya de ropa, que tienes que grabar el siguiente capítulo y no hay tiempo. Venga. Tienen explotado, joder. Ah, que sí. Becario, a trabajar.